Ahora, por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 4 y antes de continuar y avanzar por los versículos 17 y 18, vamos a buscar a Dios en oración. Padre amante y misericordioso, estamos agradecidos hoy de haber sido salvos por tu gracia. Señor, apreciamos el hecho de que nos hayas confiado este ministerio de reconciliación. Nos sentimos privilegiados de compartir con otros el mensaje de tu palabra. Ahora, Padre, reconocemos que no todos tenemos los mismos dones, que no todos funcionamos de la misma manera como miembros del cuerpo, pero cada uno de nosotros deseamos hacer nuestra parte para honrarte y glorificarte a ti, para edificar el cuerpo de Cristo, la Iglesia, y esparcir la verdad del Evangelio a los inconversos. Padre, ayúdame a mí ahora al ejercitar mi don de enseñar, que sea efectivo y que tal efectividad sea la obra del Espíritu Santo en los corazones de aquellos que escuchan esta radiodifusión hoy. Oramos por todas las personas, de ambos sexos, de todas las edades y condiciones de vida, que tengamos hoy algo muy especial que llegue a la vida de cada individuo que está escuchando, que el ministerio especial del Espíritu Santo supla esa necesidad en particular de cada uno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos considerando los versículos 17 y 18 de Efesios capítulo 4. Allí leemos: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La palabra andar aquí significa comportamiento. Pablo estaba diciendo, no se comporten ya como los inconversos, como aquellos que no han sido regenerados. Ahora, preguntémonos, ¿cómo caminan ellos? ¿Cuál es su manera de vivir? Viven en la vanidad de su mente, son vanidosos, presumidos. Pablo dice que no hay necesidad de ser vanidoso, que no hay lugar para la vanidad en la vida del Hijo de Dios. Esta no es la forma en que nosotros nos comportamos. Y luego dice en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. En Romanos 1:28 leemos acerca de una mente reprobada. Esto es en los inconversos. Esto es una mente que está vacía, sin razonamiento sano ni juicio sano. Ahora bien, ¿cómo se consigue una mente reprobada? Cuando se rechaza la verdad. Como usted puede ver, cuando alguien rechaza la verdad de la palabra de Dios, se produce un vacío. Y de inmediato el diablo controla esa mente, y la mentira pasa a ocupar la mente. Lo que la mente trata de hacer es razonar sin Dios y sin las Escrituras. Pero no puede llegar a conclusiones sanas porque está reprobada. Es una mente vacía de buen juicio. Una mente que no es receptiva nunca puede ascender para alcanzar la verdad, ni tampoco resultará en una vida cambiada. Por su andar consistente, los cristianos de Éfeso demostraron que habían comprendido y recibido la verdad de Dios. Un andar consistente en rectitud es la única evidencia externa que uno tiene de haber nacido de nuevo. Si usted viese que mi comportamiento no estuviera de acuerdo a la palabra de Dios, usted podría cuestionarme acerca de mi salvación. Ahora, usted no podría llegar a decir que no soy salvo porque en verdad usted no sabe si yo soy salvo. Yo no sé si usted es salvo. No somos jueces unos de otros, no podemos juzgarnos unos a otros acerca del destino de nuestras almas. Esa no es nuestra prerrogativa. Algunas veces la gente me dice, bueno, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Sí, eso es en un versículo que está en la Biblia, pero no se puede sacar el versículo de su contexto, mi amigo. Esto está en Mateo capítulo 7, cuando Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas y por sus frutos los conoceréis. Los versículos 15 y 16 del capítulo 7 de Mateo no se están refiriendo a la salvación. Nuestro Señor estaba hablando a los discípulos, enseñándoles cómo podían distinguir a los falsos profetas. Por los frutos, usted puede conocer a los falsos profetas o a los falsos ministros. No es la salvación la que está en juego aquí. Por lo tanto, no juzguemos el destino del alma de otra persona. Lo que estoy diciendo es esto: si yo no me comporto como un cristiano, entonces usted puede llegar a tener dudas acerca de la sinceridad de mi conversión.
Usted puede dudar de que yo haya nacido de nuevo, pero no le corresponde a usted decir que yo no he nacido de nuevo. Lo que Pablo está diciendo es que nuestro andar, nuestro comportamiento debe estar en tal contraste con el de los inconversos que no queden dudas de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, un andar consistente en rectitud es la única evidencia externa de que uno es un verdadero hijo de Dios. Dice Hechos 26 y versículos 17 y 18 que Dios había enviado a Pablo a los gentiles para que abriese sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, dijo el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo que Pablo testificó a el rey Agripa en aquel pasaje de Hechos 26. Qué disgusto para Pablo si el comportamiento de los cristianos en Éfeso no era diferente a aquel que mostraban los gentiles, la gente común. Y cuán frustrante es para Dios y para los líderes espirituales cuando el comportamiento de aquellos que dicen ser cristianos no es diferente de aquellos que no son salvos. El contraste se establece aquí en los versículos 17 y 18 del capítulo 4. No nos comportemos como lo hacen los inconversos. No caminemos en la vanidad de nuestras mentes y que nuestro entendimiento no esté entenebrecido, en oscuridad. Entonces no estaremos confundidos. La condición de aquellos que no están convertidos está expresada en las palabras del versículo 18. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Saben, no existe tal cosa como una chispa de luz divina en una persona inconversa. La persona que no es salva no puede entender las cosas de Dios. Por eso se dice en el versículo 18 que su entendimiento está entenebrecido. En 1 Corintios 2:14, Pablo escribió, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La persona inconversa puede vanagloriarse de su conocimiento y entendimiento de las cosas de este mundo. Puede tener una cantidad de grados honoríficos escritos junto a sus nombres, puede ser máster, doctorados, pero es incapaz de descubrir la verdad espiritual. Su mente no tiene una respuesta a la verdad de Dios. Antes de que el hombre se dé cuenta de su condición perdida y de que ejercite una fe genuina en el Señor Jesucristo, su poder de pensamiento está oscurecido por Satanás y por lo tanto no puede recibir la verdad divina y permanece en oscuridad mental y confusión. Pero, mis queridos amigos, yo quiero decirles que yo no estoy confundido ahora. Cuando miro la condición de este mundo encuentro mucha gente confundida, absoluta y totalmente confundidos. Cuando observo el deterioro de nuestra sociedad en el día de hoy, deterioro político, educacional, moral, económico y religioso, y la gente se quiebran en pedazos. Ellos dicen, no puedo entender lo que está sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Su entendimiento está entenebrecido. Pero cuando usted conoce al Señor Jesús, usted nace de nuevo genuinamente. Y cuando usted estudie capítulos como Mateo 24 y las epístolas proféticas del apóstol Pablo acerca de los últimos días, no se sentirá más confundido. Nuestro entendimiento no está entenebrecido. Leemos el periódico a la luz de la Biblia nosotros. Y sabemos que todas estas cosas están todas predichas en la Biblia. Hoy vivimos en un mundo en confusión, pero el cristiano no está confundido. Su entendimiento no está entenebrecido. Luego se dice que las personas inconversas están en estado de muerte espiritual aquí, en el versículo 18. Porque dice, ajenos de la vida de Dios, separados de la vida de Dios. Regresando al capítulo 2, recuerde que cuando Pablo nos mostró nuestra experiencia anterior a la conversión, dijo que estábamos muertos en Efesios 2:1 y que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, separados de la vida de Dios, espiritualmente muertos. Esta es la condición de las personas que no son salvas todavía. El pecado ha causado un doble efecto de ceguera y de muerte en la gente.
Esta palabra dureza aquí en Efesios 4:18, donde dice por la dureza de sus corazones, tiene el sentido de somnolencia o pesadez, como cuando una persona está drogada. También se la puede describir como una ceguera voluntaria, porque la persona no quiere ver, porque dice el texto, por la dureza de su corazón. Usted me ha escuchado decir muchas veces antes que si una persona decía palabras ofensivas en la radio o en la televisión, entonces tal persona podía tener serios problemas con la Comisión Federal de Comunicaciones. Pero hoy existe toda clase de palabras profanas, tanto en la radio como en la televisión, toda clase de vulgaridades, promiscuidad, permisividad sexual, violaciones, homosexualidad, asesinatos. Todo esto se puede ver en la pantalla de la televisión y todo esto se puede escuchar en la radio. ¿Y qué es lo que está mal en la gente? Bueno, están espiritualmente muertos y tienen dureza de corazón, por lo cual pueden continuar haciendo esto y no tener un sentido de vergüenza siquiera. La gente, mi amigo, no podría hacer esto a menos que esté controlada por un poder maligno. Cuando escucho que la gente usa esas palabras vulgares, yo tiemblo. Y como ya lo he dicho en otras ocasiones, yo cambio de canal inmediatamente. No tengo que escuchar toda esa basura que perturba mi alma. Cuando escucho a la gente que puede escuchar todas esas cosas vulgares, sin pestañear ni sentirse perturbado, entonces digo, pero esa persona está realmente ciega, endurecida y es presa de Satanás. Por su ignorancia y por la dureza de sus corazones, los inconversos están separados de la vida de Dios. Ahora, cuando una persona continúa en este estado, la culpa es toda suya. Recuerde que Dios ha dado su palabra y su Santo Espíritu para rescatar a los pecadores de la muerte y de la oscuridad. Pero cuanto más tiempo la persona resista a la verdad de Dios, él decide permanecer espiritualmente ciego y espiritualmente muerto. Ahora, esto nos trae nuevamente a pensar en la soberanía de Dios y en la responsabilidad del hombre. Yo creo en la soberanía de Dios, la creo y la enseño, pero también creo en la responsabilidad del ser humano. Si usted está escuchando este programa y nunca ha sido salvo, usted deberá responder ante Dios por lo que usted decida hacer con su verdad. Y nosotros, los cristianos, podemos llegar a endurecernos e insensibilizarnos también en contra de la palabra de Dios, Y, atención, nosotros somos responsables hacia Dios. No se olviden, mis amigos, que no solamente somos responsables ante Dios por lo que sabemos, sino también por lo que deberíamos saber. Debo responder ante Dios por lo conocido y por lo que debería haber conocido. El conocimiento de Dios es verdadera luz y verdadera vida, y Dios nunca se niega a darla al corazón creyente que se acerca a Él y se humilla ante su misericordia divina. Solo un andar en justicia probará que los efesios ya no tenían su corazón entenebrecido. Y solamente un andar en justicia de aquellos que decimos que somos cristianos probará que ya no estamos en muerte espiritual ni en oscuridad espiritual. Algunas veces me pregunto cómo tanta gente puede evadir el mensaje de la palabra de Dios cuando van a la iglesia. Me pregunto si sus mentes no estarán afuera en algún otro lugar. Ahora recuerde, mi querido amigo, cuando usted escucha la palabra de Dios, o cuando yo la escucho, debo responder ante Dios por lo que debo conocer. Si yo cierro mis oídos a la verdad, si permito que mi mente divague y no presto atención a lo que Dios tiene para mí, la responsabilidad por todo eso es solo mía. Algunos predicadores, algunos enseñadores son más interesantes que otros. Sí, son más capaces para comunicar la verdad que otros algunas veces. Tenemos que trabajar duro para escuchar y prestar atención, para entender más a algunos predicadores que a otros. Bien, esa es nuestra responsabilidad. Si yo escucho a un predicador que es aburrido y no tiene ese don para comunicar con claridad, y tengo que trabajar duro para entender algo de su mensaje, es mejor que lo haga. Y si yo no trabajo intensamente para obtener la verdad de aquel predicador o a través del ministerio de aquel predicador, por esto también soy responsable ante Dios.
Esta condición de oscuridad mental y muerte espiritual deja al pecador en un estado de degradación terrible. El inconverso que continúa en oscuridad y muerte por su propia decisión, rechazando la palabra de Dios, continuará en un estado de pecado. Y aquí se lo describe como los que perdieron toda sensibilidad. Lo leemos en versículo 19, perdieron sensibilidad. Dice Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto es un estado terrible. Ellos perdieron la sensibilidad. ¿Sabe usted qué significa eso? Significa que la persona llegó a tener un corazón encallecido, duro, una conciencia cauterizada, que se revuelca en la sensualidad, en la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, existen aquellos para quienes parece haber poca esperanza de levantar su estándar moral. Ciertamente no es este el verdadero estado moral de cada persona no salva, pero es verdadero en muchos inconversos y muestra cuán lejos una persona puede llegar si continúa resistiendo la verdad. Los antiguos predicadores solían llamar a esto endurecido al Evangelio. Puedo recordar a un predicador que decía, creo que el hombre está endurecido al Evangelio. Lo había escuchado muchas veces, está tan encallecido, ha perdido toda sensibilidad. Bien, siempre me gustó escuchar esta frase, donde hay vida, hay esperanza, donde hay vida, hay esperanza. Y cuando estoy predicando, si yo pienso no hay esperanza para esa persona, entonces tengo que decir que tampoco la hay para mí. No se olviden, queridos amigos, algunos de nosotros hemos resistido a Dios por un largo tiempo antes de que nuestros espíritus hayan sido quebrantados. Luego finalmente nos arrepentimos y nos convertimos al Señor Jesucristo. Recibamos esta advertencia y no endurezcamos nuestros corazones, que no nos lleven a cometer toda clase de impureza. Es triste cuando la conciencia de uno se ha insensibilizado. Cuán terrible es ser entregado para cometer toda clase de impureza. Y yo creo que hoy hay mucha gente que está endurecida. Cometen toda clase de pecados sensuales. Están involucrados en inmoralidad sexual, en hurtos, en adicciones, alcoholismo, mentiras. Y parece que son capaces de hacerlo sin siquiera pestañear, sin la más mínima perturbación. Tienen una conciencia insensibilizada. Perdieron toda sensibilidad. Oh, mi querido amigo, que usted y yo no lleguemos a desear estar en tal situación. Si en algún momento usted se da cuenta que su corazón se está endureciendo, entonces entre en su habitación, cierre la puerta, póngase de rodillas y ore. Oh Dios, quebranta mi corazón hasta que llore con arrepentimiento y confiese mis pecados. Haz que mi espíritu sea sensible otra vez. Oh Dios, dame un corazón tierno. Cuando uno camina en justicia, prueba que ha entendido la verdad espiritual. Cuando Pablo trabajó entre los efesios por 3 años, él enseñó y predicó a Cristo. Pablo se aseguró que la gente escuchara y aprendiera acerca de Cristo y todos los efesios conocieran acerca de Dios. Ellos aprendieron de Cristo y a través de Cristo. Pablo les había predicado a Cristo. Ellos habían aprendido que para convertirse en cristianos tenían que recibir a Cristo. Aquí Pablo hace el contraste entre la vida de una persona inconversa con el andar recto de una persona que está en Cristo. El gentil inconverso, la persona inconverso, caminaba en oscuridad, pero los cristianos de Éfeso habían aprendido de Cristo y por lo tanto eran diferentes. Observe lo que Pablo dice en el versículo 20. Estamos en Efesios 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ellos estaban en Cristo. Usted encontrará en los escritos de Pablo unas 70 veces la frase preposicional en Cristo. Estar en Cristo significa que el cristiano es una nueva creación. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él está en un nuevo orden de cosas. Tiene un nuevo modelo de vida.
Esto llama a dejar las viejas formas y ponerse las nuevas. Y como los cristianos de Éfeso habían sido enseñados que la verdad está en Jesús, en el versículo 22 son exhortados a despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Marque eso en el versículo 22 en su Biblia, por favor. El lenguaje aquí es de sacarse ropas viejas y ponerse ropas nuevas. Pablo dice, despojaos del viejo hombre, y se refiere a la manera de vivir, al comportamiento, a la conducta. Pablo dice, despójense de la pasada manera de vivir, la forma en que ustedes se comportaban antes que fueran salvos. La nueva vida llama a dejar a un lado las ropas viejas, ¿entiende? Ese viejo hombre es el hombre no regenerado, el inconverso, el hombre natural. Y se dice que esta forma de vida es corrupta, engañosa y llena de malos deseos, y así como la aparición de la luz disipa la oscuridad, la presencia del Señor Jesucristo en el corazón del creyente debe echar afuera toda la corrupción, todo el engaño y toda forma de vida equivocada. Como podemos ver, la vieja naturaleza no tiene el deseo ni la habilidad para despojarse de las ropas contaminadas por el pecado y la justicia propia. Tratar de que el hombre viejo se despoje de sus viejas ropas y las reemplace con las ropas de justicia es como coser un parche nuevo, un remiendo nuevo en una tela vieja, o como echar vino nuevo en un odre viejo. Todo terminará rompiéndose. Nuestro Señor utilizó esa ilustración allí en Lucas capítulo 5 versículos 36 al 38. Y ciertamente la cristiandad no puede ser comprendida y aprendida por el hombre inconverso, el viejo hombre. La persona inconversa no desea la nueva vida. El Señor Jesús vio esto en el corazón del fariseo cuando le dijo, y ninguno que beba del vino añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Eso está en Lucas 5:39. En ese sentido, para el mundo, para la persona inconversa, el cristiano es un aguafiestas. ¿Por qué? Bueno, la persona inconversa no tiene deseo de hacer las cosas que hace el cristiano. El inconverso mira a la persona salva y dice, hombre, este es un aguafiestas, es un aburrido. Es como el fariseo que dice, no quiero el vino nuevo, el vino viejo es mejor. Ese es el dicho mundano. No queremos la vida de un cristiano, nuestra vida es mejor, dicen ellos. Queremos disfrutar los placeres del pecado, aunque sea por un rato. Dicen, yo sé que tengo que morir, pero yo voy a comer y a beber y a pasarla bien, a ser feliz. De todas maneras voy a morir y por eso voy a hacer lo que yo quiera. En contraste con esto, hay ciertas evidencias de una vida en Cristo. Es de esto que Pablo está hablando aquí respecto al andar del creyente. Aquí hay un cambio en Efesios capítulo 4. Bueno amigos, veo que mi tiempo ha concluido. Vamos a continuar analizando versículo por versículo en esta hermosa carta a los Efesios y continuar orando para que cada programa sea de ayuda y de bendición para alguien. Y amigo, si usted no es salvo, no se resista más a la verdad, acérquese a Dios, arrodíllese allí donde usted está cerca de su radio, o detenga su auto, su carro en el camino, deténgalo al costado de la ruta y clame a Dios. Dígale que usted se arrepiente de sus pecados y que confía en Cristo, quiere confiar en Cristo. Y luego escríbanos y cuéntenos acerca de esto. Bien, si el Señor quiere estaremos de regreso a la misma hora y la misma frecuencia radial. Y hasta entonces, fortalézcanse mirando hacia arriba,